Nomiqué en breves minutos, bueno, en 2 minutos creo que podemos empezar mientras la gente se termina de conectar. Bienvenidos a esta quinta sesión de Nomiqué Podcast Legal. Oh, what a name. It rolls off the tongue like a champagne flame. Lego minds with a jazzy sway. Dancing through the law in a charming ballet. Them guide your way from statutes to suits. They'll break it down with a wink, a smile, and a knowing now. Contracts croon, the courtroom hums. Every clause a beat, every ruling drums. With wit as sharp as a lawyer's quip, they'll take you on a legal trip. From torts to trials and every decree. Nomicate's the show that sets you free. They jazz it up, they break it down, turning legalese into talk of the town. Namike, oh Namike, let the rhythm guide your way from statutes to suits. They'll break it down with a wink, a smile, and a knowing now. So tune in now, don't delay, let Namake jazz up your day. The laws never sounded quite this sweet, a podcast groove you just can't beat. Bien, muchas gracias nuevamente por haberse dado cita a esta quinta sesión del podcast legal Nomiqué, gracias a Casa Click Perú y ZH Consultores. Para el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y de suma actualidad en el Perú. Uno de los principales problemas, creemos, que se presentan en las inversiones inmobiliarias es el relacionado al delito de usurpación. ¿Cuántas veces no habrán escuchado ustedes en las noticias o por casos de personas que ustedes conocen, familiares cercanos o incluso ustedes mismos, incluso, de que se dan casos en los que personas inescrupulosas ingresan de manera ilegal a un predio y se apropian del mismo o simplemente despojan a alguien de los derechos que la ley les confiere? Y en ese caso se presentan muchas interrogantes, muchos aspectos que se deben tomar en cuenta en relación al tratamiento del delito de usurpación. ¿Qué cosas deben conocer ustedes? ¿Cuáles son los límites de la regulación legal en el Perú? ¿Qué mecanismos existen tanto en la vía penal como en la vía civil para poder accionar ante un caso de usurpación? Lógicamente que, como ustedes se podrán imaginar, el tema es bastante amplio, por lo cual el objetivo de este podcast es darle a ustedes las herramientas principales y tocar los aspectos más relevantes de esta problemática. En primer lugar, debemos comenzar por preguntarnos por qué la usurpación en el Perú como un delito es un problema a nivel nacional. No solamente es un caso particular del Perú, lógicamente que esta situación se da en muchas realidades a nivel internacional, pero solamente hablando de la realidad peruana, podemos identificar varios factores que de alguna u otra manera posibilitan o dan la impresión de que gracias a estas circunstancias se facilita la comisión del delito de usurpación. Y en primer lugar, debemos mencionar, ¿por qué no?, la gran tasa de informalidad que existe en las operaciones inmobiliarias en el Perú. De repente, si alguno de ustedes es inversionista, asesor inmobiliario, abogado, qué sé yo, se podrán imaginar que a veces
aparecen estas denominadas oportunidades de negocio en las cuales se ofrecen predios, bienes inmuebles que no tienen todavía un título saneado, ¿no? Hablamos principalmente de las posesiones sin título de propiedad, que en el Perú desde hace muchos años ya se viene dando de manera bastante continua, es decir, que se celebran operaciones inmobiliarias a través de la transferencia de posesión. Es decir, yo soy el posesionario, no propietario necesariamente, solo posesionario de un predio y le transfiero a otra persona esa calidad de posesionario y lógicamente a través de esa operación existe una denominada compraventa por algunos, pero en realidad técnicamente hablando es una transferencia de posesión. Bueno, esta informalidad que se da mucho, no solamente en Lima, sino en gran parte del Perú, es una de las circunstancias, es uno de los factores que posibilita este tema de las usurpaciones, porque así como aparece un posesionario hoy, mañana de repente aparece otro, hay organizaciones criminales que se dedican a la compra-venta de terrenos con problemas, a los desalojos, entre otras circunstancias. Es así que si nos preguntamos qué mecanismos existen en la vía legal para poder entender qué es el delito de usurpación, definitivamente tenemos que ir a lo que establece el Código Penal, ¿no? Entonces, la primera idea fuerte o la primera pregunta que abriría este podcast, esta sesión es: ¿cuál es la característica fundamental que diferencia la usurpación de otras circunstancias que se pueden dar en las operaciones inmobiliarias? Por ejemplo, se puede dar incumplimientos de contrato, se puede dar situaciones de conflictos entre copropietarios, entre propietarios e inquilinos, entre otros. Pero hay una característica fundamental que se debe entender y que es diferenciar propiedad de posesión. Y la característica fundamental de la usurpación va precisamente a la afectación de la posesión, ¿ya? Para no enredarnos mucho y no hablar en términos tan técnicos, debemos entender que la propiedad hace mención a ese derecho que normalmente se encuentra inscrito y que le confiere un estatus al propietario, ¿no? Es decir, bajo esa modalidad, bajo ese reconocimiento legal, el propietario de un bien inmueble puede vender, puede donar, puede alquilar, en fin, en fin. En cambio, en la posesión, lo que ocurre más bien es que se da un control físico y uso real del bien inmueble, sin ser propietario. Uno de los casos más ejemplificativos sería el del inquilino, por ejemplo. No es un propietario, pero a través de un contrato ingresa a una propiedad y ejerce las facultades como si fuera un propietario y realiza el disfrute de la propiedad, tiene el derecho de que, por ejemplo, se le respete la privacidad, no puede entrar el propietario sin una autorización o comunicación previa, entre otras cosas más. Entonces, bajo esta distinción, la usurpación en el Perú puede ser cometida incluso por los mismos propietarios. Vamos a ver que en algunos casos, y esto es importante saberlo, muchas personas creen que porque son propietarios de un bien inmueble pueden realizar cualquier acción incluso fuera del ámbito legal para, entre comillas, desalojar a un inquilino. Clásico ejemplo: un inquilino no me paga 2, 3 meses, ¿qué hago? Mucha gente dice, bueno, soy propietario, entonces voy y cambio la chapa o ingreso cuando se va el inquilino a trabajar y de esa manera recupero la propiedad. Bueno, hay que tener bastante cuidado porque la usurpación puede ser cometida como un delito, incluso por los propietarios, si es que se acreditara que hay una turbación o despojo de la posesión. ¿Dónde se encuentra regulado el delito de usurpación? Fundamentalmente en el Código Penal. Estamos hablando de los artículos 202 y 204 del Código Penal. Ya ustedes también lo pueden revisar, ahí se encuentran todos los supuestos. Obviamente no nos vamos a detener a desarrollar cada uno de ellos,
sino por el contrario remarcar que, como les mencionaba, la nota característica o la característica fundamental de este delito es el despojo de la posesión. Y lógicamente que hay varias modalidades. La más básica es aquel despojo de la posesión o turbación de la posesión mediante el cual una persona ingresa a la propiedad de otra con la finalidad de apropiarse o de despojar de la posesión al, valga la redundancia, posesionario que se encontraba válidamente en ese predio, en ese bien inmueble. Pero también hay otra forma agravada en la cual ya se utilizan actos como por ejemplo la violencia, la amenaza, el engaño, el abuso de confianza, entre otros, y que según las características de cada caso en concreto pueden acarrear una sanción más drástica. Estamos hablando ya de una forma agravada de la usurpación prevista en el artículo 204 del Código Penal, donde la pena ya es mayor, ¿no? Si por ejemplo habláramos de, no sé, un desalojo masivo en el cual aparecen una gran cantidad de personas con armas de fuego o armas blancas, amedrentando a las personas para retirarse del predio, entonces ya estaríamos en una forma más grave del delito. ¿Ya? Entonces, idea principal y fundamental para entender el delito de usurpación es que no protege únicamente al propietario, de hecho no protege solamente a la propiedad, sino que por el contrario, esto es lo más importante, protege la posesión, protege también al posesionario e incluso en desmedro del propietario. Es decir, como lo que mencionaba hace unos minutos, el propietario puede hacerse responsable penalmente del delito de usurpación si, sin haber consultado a nadie y de manera extralegal saca por la fuerza, por ejemplo, a un inquilino moroso. Entonces, aquí lógicamente también se presentan varios aspectos que pueden ser problemáticos, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me doy cuenta que un día regreso el fin de semana después de haberme ido fuera de Lima y me doy cuenta que hay una persona que ha ingresado en mi domicilio? ¿Qué pasaría en estos casos? ¿Podría yo desalojar a esta persona, es decir, retirarla? ¿O qué pasaría si es un delincuente, por ejemplo? ¿También entonces estaría impedido de cometer algún acto de defensa? Bueno, lógicamente que en estos casos lo principal y lo que se va a determinar en un posible proceso judicial, si es que se llegara a aperturar una investigación, es determinar quién es la persona que ocupaba, ostentaba una posesión legítima. Para ello, lógicamente, que se tendrá que acreditar si es que el poseedor era propietario, era inquilino, era un vigilante encargado por el propietario o incluso si es que era un ocupante precario, es decir, si es que no tenía ningún título de por medio. Y en estos casos, ojo, cuando estamos frente a la figura de un ocupante precario, hay una figura que no está regulada en el Código Penal directamente, sino más bien que proviene del derecho civil y que se llama la defensa posesoria extrajudicial. Al caso que les colocaba, ¿no? Me retiro yo un fin de semana de mi domicilio, regreso y me doy con la sorpresa de que hay unos delincuentes que han ingresado aprovechando mi ausencia. Bajo esta figura de la defensa posesoria extrajudicial, regulada en el artículo 920 del Código Civil, se puede recuperar de manera inmediata la posesión que ha sido turbada de manera ilegítima. Lógicamente que existen también requisitos para que se dé esta figura. Para empezar, no es que la ley me faculte a que pueda actuar como mejor me parezca o al margen de la ley. La figura de la defensa posesoria extrajudicial requiere, por ejemplo, un plazo de máximo 15 días después de haber tomado conocimiento del despojo o turbación de la posesión. Y segundo, que se debe acudir también a la autoridad, en este caso puede ser la autoridad policial o municipal, para que con la ayuda de esta autoridad se pueda recuperar la posesión. ¿Ya? Aquí es importante, muy importante mencionar que cuando se den estos casos, lo que
de todas maneras se recomienda es que el perjudicado por la acción de un tercero ilegítimo que ingresa al domicilio de manera ilegal actúe de manera prudente. Porque muchas veces, por el momento, la ofuscación y la situación que pueda presentarse, hay personas que actúan con la denominada justicia por propia mano, ¿no? Y eso puede traer, lógicamente, ciertos problemas, incluso con denuncias en contra del propio propietario por una presunta o supuesta comisión del delito de usurpación. ¿Ya? Entonces, bueno, lógicamente, como se van dando cuenta, no es tan sencillo el poder discernir cuando estamos frente a un caso de usurpación, quién es el poseedor legítimo, qué derecho se le reconoce al propietario, al incluso ocupante precario que puede hacerse víctima de la usurpación y que lógicamente esto es aprovechado en muchas oportunidades en casos en particular en el Perú. ¿Ya? Al respecto, la Corte Suprema ha mencionado que, esto lo pueden verificar en la casación 1980 del 2022 de Cusco, para aquellos que de repente quieran profundizar, que sujeto pasivo o víctima del delito de usurpación pueden ser tanto el inquilino, vamos a decirlo así para entendernos todos, tanto el inquilino, que no es el propietario, es el poseedor, puede ser tanto el poseedor como el mismo propietario. Ambos pueden ser víctimas del delito de usurpación. ¿En qué casos? Imaginen que ustedes sean los propietarios de un predio, lo alquilan al sujeto A y el sujeto A se entera un fin de semana que después de haber estado fuera de casa, le han invadido el predio. Sería en ese caso tanto la víctima el inquilino, porque directamente ha sufrido el perjuicio, como también el propietario, ya que no puede disponer libremente del predio y por el contrario se tendrán que realizar las acciones legales para poder desocupar, desalojar o retirar a el que aparentemente de manera ilegítima ha ingresado a este bien inmueble. Ya esto se ve muchísimo, lógicamente, en los casos de las llamadas invasión de terceros o de los llamados traficantes de terrenos. Ya, punto importante hasta aquí es que, ojo, en la usurpación o en los casos de usurpación no se discute temas de propiedad, no se discute quién tiene el mejor derecho, por ejemplo, ¿ya? Y esto lo digo porque vamos a ver en breve, he sacado un pequeño extracto de una entrevista que vi a un fiscal, me pareció bastante interesante y me hizo recordar algunos casos que en su momento nos consultaron, en el cual imagínense ustedes que ustedes compran una propiedad por transferencia de posesión, que se da muchísimo en el Perú, ¿no? Alguien les vende y dice, yo soy posesionario, les muestran incluso documentos, constancia de posesión, la municipalidad, recibos de luz, agua, todo el mundo los conoce, entonces ustedes como inversionistas diligentes han hecho su tarea previa, compran bajo la idea de que son los únicos poseedores y después aparecen otras personas diciendo que el predio había sido vendido años atrás a través de una minuta privada, un documento de compra-venta privada que no se elevó a los registros públicos, qué sé yo. ¿Qué ocurre aquí? Hay dos personas o dos grupos que aparentemente tendrían el derecho a la posesión. Por un lado, el que compró de buena fe, o digámoslo así, el que se hizo, ostentó la calidad de posesionario a través de la transferencia de posesión. Y por otro lado, los que presentan un documento que aparentemente también es válido, que es anterior incluso, y que acreditaría ese reconocimiento del derecho que tendrían a poseer la propiedad. Pregunta del millón, ¿hay usurpación en esos casos? La pregunta se la respondo después de ver esta pequeña entrevista que dura más que un minuto, lo vamos a ver juntos, y nos va a ilustrar el fiscal cómo se resuelven estos casos o cuál es el mecanismo básicamente que se debe tomar en cuenta. Ya, vamos a ver aquí, voy a compartir.
al final, si tienen preguntas, lógicamente también voy a tratar de absolverlas. Si se ve. Y ya. Listo. Y las leyes protegen al posesionario de dicho inmueble. Nadie puede ingresar ilegalmente a tu posesión. Ahora, si, por ejemplo, yo soy dueño de un bien en concreto y lo he comprado a una anterior persona con un título del año, no sé, se me pone, del año 2000. Sin embargo, viene otro y dice, no, ese es mi terreno, no sé por qué te lo han vendido, yo tengo un título del año 1987, por ejemplo. Eso es, ¿se puede tipificar como un delito de usurpación o es un problema ya que tiene que ver con un problema civil? Ese es un problema civil. Ahí no entra la policía y no entra la fiscalía para resolver esos problemas, porque ahí, como lo comentas tú, es una discusión qué documento de propiedad tiene mayor validez. Entonces eso no lo va a resolver el fiscal ni la policía, eso lo va a resolver un juez civil a través de un proceso civil correspondiente. Bien, y cuando se dice estás usurpando... Entonces, ahí como ustedes ven, cuando se le hace la pregunta a este señor fiscal, ¿qué pasa en los casos donde aparecen dos personas aparentemente con el mismo derecho sobre la propiedad? ¿Habría usurpación por parte de alguno de ellos el que se encuentra en posesión? La respuesta es definitivamente no. No hay usurpación porque eso ya será una cuestión que se tendrá que resolver en un proceso judicial donde el juez, al ver ambos títulos o ambas circunstancias que van a tratar de acreditar quién es el que tiene el mejor derecho, dirá a esta persona o a esta persona le corresponde la propiedad. Mientras tanto, ¿qué es lo que debe ocurrir? La posesión del bien inmueble debe quedar, en términos teóricos, hablando bajo la lógica que venimos señalando, la posesión debe quedar en manos de aquel que acredita la posesión legítima y pacífica al momento del conflicto. Puede ser que incluso sea el que posteriormente va a perder en el juicio de mejor derecho de propiedad, sí. ¿Y qué pasa si es que esta persona que se encontraba en posesión fue despojada por la otra persona que también indica que es un propietario válido? Puede denunciar por usurpación, ¿ya? Lo que decíamos, el propietario o aparente propietario puede cometer el delito de usurpación y además puede solicitar el desalojo preventivo y la restitución del bien mientras dura el proceso o los procesos judiciales. ¿Ya? Esto es un tema bastante importante y que se dan en muchos casos. El tema de disputa de un predio por dos o más personas a veces que mencionan tener un derecho legítimo. ¿Muy bien? Bueno, entonces, como les mencionaba, la defensa posesoria extrajudicial es uno de los mecanismos que la ley reconoce a aquel propietario o poseedor para recuperar la posesión dentro del plazo que estipula la ley, artículo 920 del Código Civil, que es un plazo de 15 días. ¿Qué otras acciones judiciales o qué acciones legales se podrían activar para la recuperación de un predio si en caso alguien fuera víctima o sujeto pasivo de una acción delictiva como esta? Bueno, lógicamente aquí hay que separar los ámbitos civil y penal, aunque cabe mencionar que no hay ningún problema en que se pueda accionar al mismo tiempo por la vía civil y por la vía penal. Por la vía civil, el abogado, el encargado, el especialista tendrá que ver si es que planteará una acción de desalojo, un interdicto, alguna acción de reivindicación, qué sé yo. Eso es en la vía civil. Y en la vía penal se puede activar el sistema, el aparato judicial penal a través de una denuncia penal por usurpación. ¿Qué es lo que tendría que acreditar el presunto agraviado? Volvemos a remarcar la idea inicial, que se encontraba en posesión, ¿ya? Aquí hay una discusión si debe ser una posesión legítima, pacífica, y otro sector donde dicen basta que sea una posesión de hecho o de facto, ¿ya? Y que al momento de los hechos
fue despojado de manera ilegítima, de manera ilegal, sea a través de que se aprovechó la ausencia del poseedor o sea que se hayan realizado actos de violencia o amenaza contra las personas o contra los objetos, ¿no? Hablamos de destrucción de linderos, daños a la propiedad, lesiones corporales, entre otros más. En este punto, sobre el proceso penal y la denuncia de usurpación que se pueda iniciar, también es oportuno mencionar que dentro del proceso penal, a diferencia de la acción civil y la demanda judicial en el plano civil, hay una medida cautelar que permite, teóricamente hablando, recuperar la propiedad o en este caso la posesión del inmueble mientras dura el proceso judicial. Me refiero a la medida cautelar de carácter real prevista en el artículo 311, inciso 1 del Código Procesal Penal, llamado desalojo preventivo. Bajo esta figura, y ojo, a solicitud o bien del fiscal o bien de la parte agraviada, el juez puede ordenar el desalojo preventivo del inmueble, otorgándole la posesión que va a ser temporal al que menciona ser agraviado, el que acredita su posesión pacífica, pública, etc., siempre que exista un motivo válido, es decir, siempre que se acredite que hay razones fundadas para devolverle la posesión a esta persona, ¿no? Y eso, bueno, lógicamente ya se verá, según el caso concreto, cómo se podrá probar eso en el proceso penal, si a través de documentos, a través de videos, a través de testimoniales, entre otros. Y el juez resolverá, según el incidente, si es que corresponde o no otorgarle esa denominada administración provisional o entrega formal de la posesión a aquel que se considera perjudicado. Lo que vuelvo a remarcar en esta parte es de que tanto la denuncia penal como la acción civil no son acciones judiciales excluyentes. Se puede iniciar una demanda civil y se puede iniciar al mismo tiempo o en paralelo una denuncia penal. También es cierto que se puede ir solamente por una de las dos vías. Eso ya será cuestión de cómo el abogado o la defensa plantee la estrategia de las acciones que va a llevar a cabo. Bien, ahora vamos a una de las preguntas más importantes que mencionamos al inicio, ¿no? La gran pregunta que se hacen muchas veces las personas y nos dicen, ¿es cierto que un propietario puede cometer el delito de usurpación? ¿Cómo es eso posible? ¿No es eso contradictorio? ¿No es algo que pareciera que no tuviera sentido? Que por un lado el derecho me reconoce la posibilidad de poder vender, hacer una disposición del bien, es decir, en calidad de propietario, y por otro lado, que no puedo ejercer la posibilidad de recuperar de facto la posesión del bien inmueble ante una persona que inescrupulosamente o de manera ilegal ha ingresado en mi propiedad. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se maneja eso en el Perú? Bueno, aquí lógicamente hay que ser bastante claros. Podemos no estar de acuerdo, de repente incluso yo me muestro bastante crítico que en el Perú es bien difícil, por ejemplo, desalojar a un ocupante precario, los procesos judiciales tardan muchísimos años, pareciera que todo estuviera en contra de los propietarios. Sin embargo, conforme a las disposiciones legales y a los criterios que ya se han desarrollado ampliamente, incluso en la Corte Suprema del Perú, el propietario, siendo incluso propietario, puede ser considerado como autor y responsable del delito de usurpación si es que se acreditara que de manera irregular despoja o turba de la posesión al poseedor, que puede ser incluso un poseedor de hecho, ¿no?, de un ocupante precario, en relación al bien inmueble. Con esto lo que debemos remarcar, lo que ustedes deben saber, es de que el ser propietario en el Perú, lamentablemente, nos guste o no, no nos autoriza a hacer justicia, entre comillas, por propia mano. Distinto es la realidad de otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania, basta que uno tenga un contrato
y se acredita el incumplimiento del contrato, no es necesario, no se requiere ir a un proceso judicial que dure 5 o 10 años, sino simplemente se llama a la policía, se demuestra y se acredita los documentos y el mismo policía se encarga de desalojar al que incumplió el contrato o al que no tiene un contrato. Hasta el momento en el Perú han habido esfuerzos desde hace mucho tiempo ya por parte de los legisladores para modificar esa circunstancia. En el plano civil sabemos que se dieron los grandes esfuerzos del desalojo notarial express, entre otros más, pero lo cierto es que hasta la actualidad todavía los mecanismos para desalojar a alguien que ilegítimamente ocupa un bien inmueble son todavía insuficientes, ¿no? Y eso nos lleva a la conclusión de que en casos donde como propietario uno se encuentra ante la circunstancia de que hay un incumplimiento contractual o hay una persona que viene ocupando ilegítimamente el predio, hay que, lógicamente, en primer lugar, dejarse asesorar por un profesional para ver cuál sería la mejor estrategia. El abogado, según las circunstancias concretas del caso, verá si es que se encuentra dentro del marco de la defensa posesoria extrajudicial, por ejemplo, si cumple con los requisitos, o si ya no es posible esa figura y tendrá que ir a través de una demanda civil o una denuncia penal. Esto de que el propietario puede cometer el delito de usurpación, si bien es cierto, no está regulado expresamente como tal, no dice la ley, el propietario puede cometer el delito de usurpación, pero es un criterio que desde hace mucho tiempo ya en los tribunales judiciales del Perú se maneja como un criterio asentado. Un caso que se da muchas veces en la realidad y que fue materia de una revisión en la Corte Superior de Lima fue el caso de una señora que ya no deseaba alquilarle más el predio a su inquilino y decidió, ante la ausencia de este, cambiar las chapas de la puerta de ingreso. El inquilino denuncia a la señora por usurpación y luego de un proceso penal terminó siendo la propia señora que era propietaria del bien inmueble, terminó siendo condenada por el delito de usurpación. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que ante un supuesto como el que se puede dar muchas veces, incumplimiento de contrato, que no quieren desalojar, en fin, no hay que actuar de manera precipitada, mucho menos tener ideas como cambiar la chapa, o en otros casos hemos escuchado que hay inquilinos que como no pagan, entonces el propietario decide cortarles la luz, por ejemplo, ¿no? El suministro de agua. También es una turbación de la posesión y que puede ser materia de un análisis de delito de usurpación. Bien, siendo eso así, si es que el propietario puede cometer el delito de usurpación en desmedro o en perjuicio del posesionario, otra pregunta que nos hacen muchas veces es si corresponde también o es posible que se den casos de usurpación entre copropietarios. Esto también es otro aspecto importante, ¿no? ¿Qué pasa en los casos de, por ejemplo, herencias que aún no se han saneado, sucesiones intestadas, exclusiones de copropietarios? Ustedes saben que eso es un tema civil, pero que puede tener también implicancias penales, ¿no? Por ejemplo, un coheredero puede sacar a otro coheredero de la posesión y decir, ¿sabes qué? Tú no viviste en esta casa y en los últimos años de la vida de mis padres fui yo el que estuve a cargo del cuidado, de su salud, de alimentación, y por ende a ti no te corresponde nada. ¿Podrá hacerlo? Lógicamente, y desde el punto de vista legal, eso no es posible, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado también en estos casos de copropietarios. Cuando hay un tema de coposesión, no se puede, solo porque se les ocurre o porque consideren que tienen una mejor posición respecto a los causantes, es decir, a los padres que dejan una herencia o una sucesión intestada, no se puede excluir a otro ni sacarle la posesión a otro coheredero.
¿Y qué pasa si es que uno de los coherederos toma el control exclusivo del bien inmueble? ¿Podría serse igualmente responsable por el delito de usurpación? Según las características concretas del caso en específico, sí, sí podría serlo, ¿no? Lógicamente eso ya tendrá que acreditarse, será un tema de discusión en el análisis probatorio en un proceso penal, pero teóricamente hablando, sí es posible que ante el despojo de la posesión entre copropietarios se haga uno o más de uno responsable por ese despojo. ¿Ya? Otro aspecto importante que, bueno, por aquí están haciendo algunos comentarios, ya lo voy a leer todos. Otro punto importante sobre el tema de usurpación es la relación que guarda este delito con lo que en el derecho civil se conoce como la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ya? Porque aquí hay que diferenciar lo que se reconoce en la propiedad registral y lo que por posesión prolongada puede acceder una persona. La prescripción adquisitiva de dominio, como sabemos, es un mecanismo por el cual una persona puede hacerse propietario por el paso del tiempo y bajo determinados requisitos de un bien inmueble, ¿no? Eso está regulado en el Código Civil, artículo 950 y siguientes, en el cual te exigen, entre otras cosas, que hay una posesión pública, pacífica, continua, etcétera, etcétera, que se tendrá que acreditar, pero esa figura de la prescripción adquisitiva te otorga un derecho, te reconoce, ¿no? Lógicamente que el interesado tendrá que plantear su solicitud, sea a nivel notarial, judicial, en fin, y al término de un procedimiento se puede hacer, se puede convertir en propietario. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema de la usurpación, si hay una persona X que tiene un bien inmueble, pero que no ejerce posesión directa o inmediata, y se entera después de 20 años que hay un posesionario que vive más de 10 años, vamos a poner en el ejemplo 15 años. Entonces la pregunta es, ¿será usurpador ese poseedor que cumple ya con todas las exigencias para prescribir el bien inmueble y hacerse más bien propietario? Hay casos donde se han presentado en que, aunque ustedes no lo crean, pese a que el propietario tenía su título inscrito en el registro público, cuando se dio cuenta, ya le habían prescrito el bien inmueble. Entonces, en esos casos, cuando yo quiero denunciar al poseedor que ya tiene más de 15 años, por ejemplo, ¿no? Y tiene cómo acreditar esa posesión continua y pacífica, y yo quiero denunciarlo por usurpación, tampoco va a prosperar. Bueno, hablando en relación a los requisitos que se exigen para la usurpación. ¿Cuál era la idea fundamental? Que la usurpación se caracteriza por el despojo de la posesión, pero esa posesión tiene que ser realizada de manera inmediata, es decir, que yo como propietario, yo mismo debo vivir ahí, o por lo menos que se dé una figura de posesión mediata, es decir, soy el propietario, no vivo en el bien inmueble, pero existe un contrato de arrendamiento con un inquilino, existe un contrato de comodato, de usufructo, de, por último, encargar a un vigilante. Pero si la propiedad se encontró completamente deshabitada y entró otra persona, incluso sin título alguno, esto es el caso de los ocupantes precarios, ¿no? Traficantes de terreno, invasores, en fin, y pasó el tiempo y logró regularizar y sanear todas esas circunstancias que lo hacían ocupante precario y lo convierten en propietario, ya no existe más el delito de usurpación. La Corte Suprema ha destacado sobre este punto la importancia de acreditar una posesión continua en el tiempo que puede ayudar a resolver casos de conflictos relacionados a delito de usurpación. ¿Ya? Entonces, hay varios aspectos, como ustedes se dan cuenta, que se deben tomar en cuenta. ¿Quién es poseedor? ¿Quién es propietario? ¿Quién ejercía la posesión, sea de manera directa o indirecta? Y si no estamos frente a otros casos de mejor derecho de la propiedad o de figuras como la prescripción adquisitiva que ya me limitan y me quitan el derecho de reclamar una restitución del bien, por ejemplo, ¿no?
Algo que se debe tomar en cuenta también es de que la Corte Suprema ya en varias resoluciones ha mencionado que este despojo de la propiedad tiene que ser con un pleno conocimiento de lo que el que quiere despojar a otro del bien inmueble lo está realizando. Es decir, si alguien ingresa de buena fe, esto es muy importante, ¿ya? Si alguien ingresa de buena fe a un predio, después de haber hecho su tarea, que ya en otras oportunidades hemos hablado con ustedes, el deber de un buen comprador, ¿no? El haber agotado todas las formas de informarse sobre el bien, en fin, hay una compra válida o una transferencia de posesión válida, ingreso yo en el predio y al día siguiente viene el propietario y me dice, esta es mi propiedad, ¿no? Yo tengo aquí el derecho, tú eres un usurpador. La Suprema ya ha dicho en la casación 3158 del 2023, por ejemplo, que no basta solamente con el mero acto de ingresar a una propiedad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se exige un conocimiento suficiente de querer despojar al propietario o al poseedor en los casos de usurpación. Si yo ingreso de buena fe, es decir, sin el ánimo de querer despojar a nadie, entonces no hay un delito de usurpación. Esto es importantísimo, ¿no? Porque en derecho penal, y de repente si aquí hay algún abogado o entendido en el tema, podrán conocer de que existen dos formas principalmente de las actuaciones criminales, ¿no? A título doloso, es decir, con pleno conocimiento, o a título imprudente, ¿no? O culposo. Este delito se caracteriza por ser netamente doloso, lo que antiguamente se hablaba con la total intención, ¿no? Con la voluntad de querer despojar a alguien de su propiedad o posesión en este caso. Bien, señores, bueno, me gustaría ampliar un poco más, pero preferiría leer de repente en sus comentarios si hay alguna pregunta sobre lo que he mencionado. Voy leyendo los comentarios aquí. Dice González, en mi ciudad hay tráfico de terrenos, grupos que invaden con 15 personas con armas, terrenos de agricultores y curiosamente aparecen con documentos como propietarios. Dice después Carlos Necho, pero si no apagué la luz no se le puede cortar. Bueno, la segunda pregunta no la entendí. La primera es sobre los traficantes de terrenos. Sí, en otras sesiones hablé de cuáles son los deberes del comprador. Si usted es inversionista o si usted asesora a un inversionista o en general quiere saber qué es lo que se necesita para comprar un bien inmueble, lo primero y fundamental es revisar la documentación o posible documentación del bien inmueble, ¿no? Como sabemos, en el Perú no todas las propiedades se encuentran inscritas en los registros públicos. Si ese es el caso de que una propiedad se encuentre inscrita, entonces lo primerito es solicitar la copia literal, ¿no? Y ya si es necesario hacer un estudio de los títulos archivados, entre otras cosas más, que eso ya se encarga el abogado. Pero lo primero y fundamental es título de propiedad. ¿Qué pasa si más bien una propiedad no tiene título? Ustedes saben que COFOPRI, que es la institución principal de formalización del predio en el Perú, todavía no ha terminado, no ha concluido con su labor de titular o empadronar a todos los bienes inmuebles en el Perú, ¿no? Entonces, hay terrenos, hay casas o en fin, hay predios que no cuentan con título registral. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Si es que la propiedad no tiene un título registral, entonces ver qué otros documentos me pueden acreditar la propiedad, entre comillas, del que me quiere vender, o en los casos de transferencia de posesión, su título justo, digámoslo así, ¿no? Es decir, el comprobar que ostenta esa calidad de un posesionario válido. Esto me va a permitir evitar caer en la gran estafa del cuento de los invasores de terrenos, ¿no? Que lo que hacen mayormente es apropiarse de manera ilegítima de un predio, lotizar
y vender y revender a muchas personas, ¿no? Y una vez que ya vendieron y revendieron, se van y son las personas que quedan en el bien inmueble los que se quedan con el problema de regularizar por algún lado y por otro lado enfrentar eventualmente denuncias en su contra. Entonces, con este agotamiento de la información, que lo debe hacer principalmente el comprador, se pueden prevenir casos de ventas de terrenos ilegales. Ya, yo creo que sobre ese tema ya hemos hablado en otras oportunidades y para no explayarme tanto, los invitaría más bien a que puedan revisar nuestros archivos sobre las sesiones anteriores donde hemos explicado con mayor detalle qué es lo que debe tomar en cuenta tanto el comprador como el vendedor al momento de celebrar una compraventa, ¿no? Pero sí es cierto que hay que tener bastante cuidado con la compraventa de terrenos con problemas o en el peor de los casos con terrenos invadidos por personas inescrupulosas. ¿Ya? Bien, acá dice, si es un edificio donde se alquila departamentos y quien controla la luz de los departamentos es el dueño, ¿puede cortarle la luz si el inquilino no paga? Buena pregunta. Eso es lo que justamente mencionábamos hace un rato. Los propietarios, por muy propietarios que sean, no pueden turbar la posesión del que se encuentra en el disfrute del mismo, en este caso, según el ejemplo, del inquilino. Y cuando hablamos de turbar la posesión, se hace referencia a toda aquella acción que pueda mermar, que pueda obstaculizar, que pueda disminuir la calidad del uso y disfrute de la propiedad. Y vamos por los ejemplos que mencioné. Por ejemplo, cambiar la chapa y las llaves, ¿no? Las llaves y la chapa del ingreso. Porque si el inquilino no puede ingresar a la propiedad, entonces no puede hacer el disfrute, no puede hacer el uso del bien inmueble. De la misma manera, y aquí viene el ejemplo que menciona Carlos, tampoco el propietario puede cortar la luz, tampoco puede cortarle el agua o quitarle el suministro de agua, bajo la idea de que como no paga, entonces le quito la luz y el agua. Porque también de la misma manera sería una turbación con conocimiento, ojo, una turbación plena, ya, voluntaria de la posesión, que lo podría hacer responsable al propietario del delito de usurpación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esos casos? Porque el inquilino no me paga. Bueno, para eso están las vías legales en las cuales se tendrá que exigir el pago, tendrá que mandarle una carta notarial, si no prospera, tendrán que irse a un centro de conciliación, a una demanda, en fin, en fin, en fin. Pero eso de cortarle la luz, el agua, en fin, cambiar la chapa o no permitir el ingreso, es algo que ya en reiterada jurisprudencia se ha tomado como una turbación de la posesión y que podría ser responsable al mismo propietario del delito de usurpación. Gracias por la pregunta. María dice, buenos días, vi un caso de posesión de una cuidadora de una residencia que luego de 10 años descuidados se posesionó. Los hijos ya no pudieron recuperarlo. Bien, entiendo que en este caso, María se está haciendo referencia a un caso de prescripción, ¿correcto? Sí, efectivamente, me puedo imaginar, no es el primero ni el último de los casos que usted menciona que se han dado, en los cuales alguien deja como vigilante o cuidador a una persona en un predio, sea un terreno, una casa o lo que sea, y después de un tiempo se dan cuenta de que el vigilante prescribió. Y claro, aquí hay que ver, lógicamente hay que analizar de qué manera lo hizo, ¿no? Porque para poder prescribir o para acceder a la prescripción adquisitiva de dominio se exigen determinados requisitos que la ley establece. Como lo mencioné, el que quiera profundizar, artículo 950 del Código Civil. ¿Ya? Lo hizo de manera judicial, lo hizo de manera notarial, y de ser así, habría que verificar qué tan válido es, ¿no? Claro, usted menciona aquí, los hijos ya no pudieron recuperarlo, habría que revisar de qué manera específica se ha dado en ese caso, ¿no? Porque
Las nulidades de los actos, como en este caso la prescripción, son imprescriptibles. En cualquier momento se pueden plantear. Es decir, se puede plantear la nulidad de esa prescripción adquisitiva y con lo cual se tendría que retroceder todo hasta el momento en el cual el vigilante prescribió el inmueble y recuperar la propiedad a favor de aquel que más bien le otorgó esa posibilidad de poseer el bien en calidad de vigilante. Bien, nuevamente Carlos pregunta, si cambia la chapa de entrada general, ¿estaría cometiendo el delito de usurpación? Por ejemplo, en un condominio el agua se paga en un solo consumo, si no pagas te cortan el agua, en una situación es igual o los mecanismos son diferentes. Bueno, sobre la primera pregunta, si cambia la chapa de entrada general o la de la habitación, es prácticamente lo mismo porque hay una turbación de la posesión. Finalmente el inquilino no puede ingresar, o bien sea al edificio, o si puede ingresar al edificio, pero no puede ingresar a su habitación o departamento, ¿no? En este caso, lo que va a ser determinante es si es que las acciones que realiza el propietario le están perjudicando de tal manera que no puede hacer un uso o disfrute del bien inmueble. ¿Qué es lo que hacen en algunas residencias? Bueno, obviamente que eso ya es por acuerdo de la junta de propietarios, qué sé yo. Alguna vez es criticado, creo que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en contra de esa acción, pero en algunos casos he visto que ante el incumplimiento del pago, sea por los servicios de luz, agua, mantenimiento, lo que hacen es publicar, ¿no? Publicar la lista de inquilinos morosos. Pero eso ya es un tema totalmente aparte que seguramente lo tendrán que discutir a nivel de junta de propietarios, ver si es un mecanismo idóneo para poder cumplir con la recaudación y el cobro de los pagos de mantenimiento, luz o agua, pero digamos que no tiene que ver igual con las acciones que están proscritas, ¿no? Que están prohibidas por el ordenamiento legal y que podrían hacerle más bien responsable a un propietario por usurpación. Cecilia menciona, ¿las notarías reciben todos los intentos de prescripciones sin revisar los documentos? No, por eso mencionaba, en el caso concreto hay que ver si es que alguna persona de manera, digámoslo así, ilegítima o irregular se ha hecho propietaria de un predio a través de la prescripción adquisitiva, hay que ver de qué manera lo hizo. Si lo hizo a través de una notaría, verificar si es que en la notaría se hizo la revisión diligente de los documentos, ¿no? Ver si es que de repente no hay un tema de falsedad en los documentos presentados. Y un tema muy importante, ojo, también para los notarios, es que si en un proceso judicial se acreditara que el notario o bien no revisó de manera diligente los documentos, si se acredita algún tipo de falsedad o incluso en el peor de los casos un tema de complicidad, el acto no solamente va a ser nulo, sino que también le va a acarrear responsabilidad al notario. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que revisar de una manera bastante minuciosa, por eso le decía, si eso ya es un caso real, concreto, hay que revisar bien los detalles, ¿ya? Bien, señores, bueno, creo que ya estamos llegando a la parte final, ha pasado bastante rápido esta hora. Yo les agradezco mucho por su tiempo, por su atención. De todas maneras, recordarle a todos ustedes que si tuvieran preguntas, otras preguntas o de repente quisieran analizar un caso en concreto, ustedes nos pueden escribir a través de la página de ZH Consultores y Casa Click Perú, o si desean recibir alguna asesoría en particular, o si es que, no sé, quisieran ahondar un poco más en el tema, ¿no? Voy a mencionar algunas casaciones, algunas jurisprudencias para cerrar el capítulo de hoy. Y es que de repente alguien quiere profundizar un poco más en el tema, pueden revisar más información sobre el tema de usurpación. El tema es bastante amplio, hay muchas modalidades, pero he seleccionado 4 jurisprudencias que para aquel que se interese un poco más, de repente pueda revisarlo, ¿no? Y es la casación 1379 del 2022 de Puno, que hace referencia a lo que mencioné
el impedimento de hacer actos de autojusticia por parte del propietario. ¿Ya? Casación 1379 del 2022, 1. También la casación 1980 del 2022, Cusco, que habla sobre la posibilidad de que el poseedor mediato, es decir, el propietario, también pueda ser considerado víctima, si es que, como lo dije en mi intervención el día de hoy, el propietario le alquila a un inquilino y de pronto viene un tercero que invade. Entonces va a ser víctima tanto el inquilino como el propietario. ¿Ya? Casación 1980 del 2022. Después tenemos la casación 1252 del 2021 de Guaura, donde se habla de que se debe acreditar la posesión pacífica como un criterio fundamental para saber si estamos o no frente a un delito de usurpación. Casación 1252 del 2021 de Guaura. Y finalmente, lo que les comentaba de que se requiere acreditar el dolo en los casos de usurpación, sobre ese tema se hablaba en la casación 3158 del 2023, el Santa. Repito, casación 3158 del 2023, el Santa. Muy bien, señores. Hemos llegado a la parte final entonces del día de hoy. La sesión ha estado bastante interesante. Ya saben que ustedes también nos pueden escribir para sugerir otros temas relacionados al derecho inmobiliario y temas de prevención del delito para poder tomarlos en cuenta y poder organizar en próximas sesiones una pequeña orientación, así como en estas sesiones respecto al tema, ¿no? Y también poder abordar jurisprudencias a nivel nacional, en este caso del Perú, sobre casos reales, concretos, casuística relacionada a los temas de derecho inmobiliario y prevención del delito. Les agradezco. Doctor, buenos días, disculpe. ¿Podría poner en el chat a dónde nos podríamos contactar con usted? Sí, claro, claro. Lo voy a escribir aquí en el chat. O para escribirle. Sí, a ver, un segundito. Creo que mejor voy a ponerlo en pantalla aquí. ¿Ya? Así lo pueden ver todos. Porque el chat a veces, no sé, no es tan visible, me parece. A ver, un segundito. Doctor, mientras tanto, le podría preguntar a dónde podría acudir como para tener más información, porque tengo un familiar que tiene una propiedad en un tipo quinta, al fondo, prácticamente del pasadizo, y ella compró ese terreno a los padres de esa familia multifamiliar, y el padre le dividió a sus hijos la parte delantera del terreno, y mi hermana tenía la parte del fondo, pero lo compró con un contrato de compraventa que supuestamente lo iban a llevar a la notaría, y se quedó ahí, estancado, en esos tiempos de Alan García, en esos tiempos, se quedó estancado, no lo llevaron a elevar a registros públicos, y finalmente la notaría también cerró, y se quedó así con el contrato de compraventa, y como era un tipo quinta, entonces el agua, la luz, el desagüe, era por todo el pasadizo que pasaba, y era compartido, y se dividían las cuentas, ¿no? Pero en un momento dado se llegó como a hostigarle a mi hermana para que les venda el terreno, porque la parte de mi hermana era más grande que todas las hijas, pero ella no quería vender porque tenía ese terreno único, ¿no? Para vivir. Entonces es así que le quitan el servicio de agua, primeramente, ¿no? Entonces ella, del vecino del costado de la parte trasera, que ya no eran esos dueños, le suministran el agua. Posteriormente le quitan la luz, y también el vecino de la parte externa le suministra la luz. Entonces ella ha querido hacer la prescripción porque ya fallecieron los padres, y entonces ha habido una sucesión intestada
pero ha salido a nombre solamente de una hija. Pero esta hija ha fallecido, entonces no han vuelto a hacer otra sucesión y tampoco no están reconocidos los otros hijos que están viviendo en la parte de adelante. Ujú. Entonces, lo que se quería hacer era la prescripción adquisitiva, pero para esto se necesita, tengo entendido que tenga los servicios de agua y de luz propios, pero esto no se puede concretar porque, como le digo, es un pasadizo por el cual debería ir tanto la conexión de luz como de agua, de desagüe, y ellos se niegan a que se hagan excavaciones, porque dicen que van a afectar su propiedad y todo eso, y que simplemente le van a cerrar la reja y que no le van a permitir la entrada. Entonces, ¿cómo podría afianzar esto de, de poder al menos hacer la instalación del agua y de la luz propio? ¿En qué me basaría? Claro, bueno, gracias de hecho por su pregunta. Como ustedes ven, lo que yo explicaba no es solamente un aspecto teórico, sino que se dan en casos en la realidad, ¿no? Problemas entre copropietarios, entre coherederos, problemas en la formalización y el saneamiento, en este caso para tramitar a través de los organismos pertinentes el agua propia, la luz propia, etcétera, ¿no? Bueno, antes de olvidarme, nos están pidiendo el contacto, lo estoy aquí compartiendo, ustedes nos pueden escribir ahí, sea directamente al WhatsApp o también a través de la página web. Obviamente ya sería cuestión de revisar el caso de su hermana al detalle y con la documentación respectiva, ¿no? Usted ha mencionado que este caso data desde el año 80, seguramente que desde ahí hay bastante información que se tendría que recopilar, pero hay un punto que quería mencionarle y es en relación al tema de los recibos de luz y agua. Si bien es cierto, en muchos casos de prescripción adquisitiva, sea notarial y o judicial, se solicitan estos documentos, recibos de luz y agua, como medios probatorios. Ojo, solamente son una forma de probar la posesión. ¿Qué quiere decir? De que si es que yo no tengo el recibo de luz y agua por el motivo que, por ejemplo, usted ha expuesto, no es que me imposibilite el continuar con el procedimiento de prescripción adquisitiva, sino que por el contrario, según dónde se realice el trámite, si es a nivel notarial o judicial, tendré que ver de qué otra forma puedo acreditar esa posesión pacífica. Las formas pueden ser diversas, pueden ser a través de testimoniales, fotografías, de repente constancias de posesión, pagos de tributos, en fin, hay una diversa gama de probar la posesión, ¿ya? Entonces, no es que si es que no tengo recibo de luz o agua no puedo prescribir. Lógicamente lo otro ya será cuestión de poder revisar su caso al detalle, ¿no? Nosotros le podríamos aconsejar que nos escriba y de esa manera podamos entrar en contacto con ustedes, nos puedan enviar la documentación para revisar el caso en específico y de esa manera poder orientarles y decirles qué es lo que en el caso específico podrían ustedes hacer. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Bien, gracias a ustedes también. El tiempo nos ha ganado. Los espero ver en una próxima sesión y como les comenté, escríbanos también si es que ustedes tienen algún tipo de tema o problema que consideren que deberíamos tocarlo en este programa y lo vamos a hacer con mucho gusto. Mi nombre es Edson Celada y gracias nuevamente por estar en Nomique Podcast Legal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego y buen día. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Gracias.